Eso quiere decir que esos votos no se sumaron, se quitaron porque se canceló, se anuló pues la casilla, porque era increíble. Entonces en Chiapas sí hay un problema, pero a nivel nacional no es un problema general. No podemos hablar de fraude el día de la elección, y esto lo podemos ver con las, que son casi 170,000 casillas instaladas. Entonces no hay fraude. Sí hay un efecto diferencial por entidad federativa. Cuando le decía yo, utilizo estas casillas con 80% o más de votos a favor de la señora Sheinbaum, los planteo en el mapa, viendo cómo está la diferencia, ¿no?, del número de representantes de casilla y demás, pues la correlación es chiquititita, casi nula, diría yo. Entonces, a lo mejor sí hay un efecto, pero es muy menor. Un caso excepcional es Oaxaca. En Oaxaca no hay casillas en donde no hubiera al menos un representante de oposición. Todas fueron cubiertas por la oposición y más de la mitad reportaron un voto de 80% por la señora Sheinbaum. Entonces, sin fraude, la gente votó por la señora Sheinbaum de manera abrumadora. Oaxaca. En Tabasco todavía es peor el voto a favor de la señora Sheinbaum. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más, bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, jueves 26 de diciembre, vamos con información pregoneros porque tarde pero lo termina por aceptar. Ustedes recordarán aquel asesor de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, ex candidata del PRIAN, Macario Schettino, que lo veíamos pues opinando y dándole consejos a Xóchitl Gálvez y a todo el PRIAN, el que ha estado envuelto en muchas polémicas en contra de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que a los jóvenes no se les debe dar oportunidades o dinero porque pues son flojos, son huevones y demás. Ahí está Mario Schettino, que ahora tarde pero termina por aceptar, este asesor de la oposición, que no hubo ningún tipo de fraude en las pasadas elecciones de este 2024 que está ya terminando y que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ganó la presidencia de forma abrumadora, y así termina con todas estas teorías por parte de la oposición o de los que aún creen que pues esto que empezó a decir en sus medios virtuales el propio Pedro Infelice, Pedro Ferriz de Con, de que Xóchitl Gálvez había ganado la elección y que había un fraude. Pues no es cierto. Así, después de un análisis total, esto es lo que sale a reconocer ya en estos últimos días del 2024 Mario Schettino, diciendo al final, reconociendo que la gente votó por la doctora Claudia Sheinbaum y por la continuidad de la Cuarta Transformación debido a todas las mega obras, al incremento del salario mínimo y demás. Pues claro, son los logros de la Cuarta Transformación, de esta base que nos dejó nuestro presidente. Y bueno, mis estimados pregoneros, de risa loca. Vamos a escucharlo. Y llega a los 6 años ganando la elección, haciendo uso de todos los recursos que tenía el gobierno y más. Por eso el gran déficit. Y llego a esto para poderle platicar algo que estuve calculando estos días. Conseguí la información del INE de los votos por casilla, que se la puedes obtener muy fácil, está ahí, pero también el INE tiene como información pública, nada más que muy difícil de encontrar, los reportes del día de la elección. Hay 2 reportes, la instalación y luego otro como a la mitad del día, en donde se pone cuántos representantes de partido y de qué partido están en cada casilla. A mí me interesaba mucho esto porque yo tenía la hipótesis de que sí había habido un mal manejo el día de la elección y que esto había ocurrido en aquellas casillas en donde no había representantes de oposición. Entonces yo quería saber cuáles eran esas casillas, contar los votos y ver qué pasó. No puedo hacerlo exactamente porque las 2 bases de datos son ligeramente distintas. No hay trampa en ello. Es por la forma como se hacen los 2 procedimientos. Uno son las actas de las casillas y el otro son los reportes de instalación. Son 2 cosas. Entonces sí puede uno juntar esa información, pero para eso necesita uno cierto software y cierta práctica que yo no tengo. Entonces no lo hice.
Lo que puedo hacer es agrupar por entidad federativa y ahí sí puedo hacer un análisis que, si bien no es exacto, perfecto, me da una idea muy clara de qué pasó. Encuentro que más o menos 22,000 casillas no tuvieron representantes de oposición. Esto es como el 13, 14% tal vez de las casillas. El PAN logró cubrir 66% de las casillas, el PRI cubrió el 60% y el PRD a duras penas llegó al 25%. En algunos lugares hay solamente el del PRD, en otros solo el del PAN, en otros no hay ninguno. Y entonces dije, pues ahí debe estar, ¿no? Entonces voy a buscar primero las casillas en donde hubo un voto abrumador a favor de la señora Sheinbaum. Casillas zapatos, ¿se acuerda usted de esas que había cuando sí había fraudes a pasto, en donde en las casillas 100% de los votos iban a un candidato? Bueno, dije, ahí debe estar. Y entonces tomé todas las casillas con 80% o más de voto por la señora Sheinbaum. Y dije, seguro ahí los voy a encontrar. Resulta que no. No es así. Sí hay un problema en particular en Chiapas y también por eso las dos bases de datos no coinciden. Casillas que se instalaron en Chiapas y por lo tanto aparecen en la base de datos de instalación, sus actas no fueron contabilizadas porque son totalmente irregulares, entonces no aparecen en la otra. Eso quiere decir que esos votos no se sumaron, se quitaron porque se canceló, se anuló pues la casilla, porque era increíble. Entonces en Chiapas sí hay un problema, pero a nivel nacional no es un problema general. No podemos hablar de fraude el día de la elección, y esto lo podemos ver con las que son casi 170,000 casillas instaladas. Entonces no hay fraude. Sí hay un efecto diferencial por entidad federativa. Cuando le decía yo, utilizo estas casillas con 80% o más de votos a favor de la señora Sheinbaum, los planteo en el mapa, viendo cómo está la diferencia, ¿no?, del número de representantes de casilla y demás, pues la correlación es chiquititita, casi nula, diría yo. Entonces, a lo mejor sí hay un efecto, pero es muy menor. Un caso excepcional es Oaxaca. En Oaxaca no hay casillas en donde no hubiera al menos un representante de oposición. Todas fueron cubiertas por la oposición y más de la mitad reportaron un voto de 80% por la señora Sheinbaum. Entonces, sin fraude, la gente votó por la señora Sheinbaum de manera abrumadora. Oaxaca. En Tabasco todavía es peor el voto a favor de la señora Sheinbaum. Pero dice un hombre, Tabasco pues es de donde es el anterior presidente, y además ahí hicieron Dos Bocas, hubo un montón de lana. Entonces dije, a lo mejor es el tema económico. Y entonces me puse a revisar, construí una basecita de datos del ingreso, PIB per cápita en las entidades federativas, comparando el comportamiento económico histórico, porque recuerda usted, a partir de 1986, México se abre al mundo. Cuando nos abrimos al mundo, los estados que se dedicaban a venderle al mercado interno empiezan a perder, porque ese mercado interno venía a la baja. Estaban perdiendo desde antes, pero al mismo tiempo perdían todos. Bueno, a partir de ese momento ellos siguen perdiendo y los estados orientados a exportar empiezan a ganar. Es decir, entidades como Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, en menor medida Estado de México, que vendían al mercado interno, pues están perdiendo terreno. Y empiezan a crecer, y algunos de forma espectacular, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, más rápido que antes, San Luis Potosí, Chihuahua. Entonces, ese comportamiento diferencial es la base sobre la cual se sustentó el PRD, que eran pues los priistas expulsados del PRI, porque no querían la apertura comercial y pues también querían el poder. Por eso se salieron Cuauhtémoc, Porfirio, Ifigenia, todos ellos. Se instalaron en los estados que estaban perdiendo terreno, como Ciudad de México, como Michoacán, y ahí pudieron instalarse más o menos fuerte, tenían presencia aunque no alcanzaron a ganar, Oaxaca, Tabasco, ya estaban. Cuando gana el señor López Obrador, lo que va a ocurrir es que toda la economía mexicana se viene abajo, pero hay algunos estados que les va un poquito mejor que antes. ¿Cuáles son esos estados? Curiosamente, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, en menor medida la península de Yucatán. En la península
el efecto no es muy significativo, pero la ilusión del Tren Maya sí lo es. Si usted va para allá y habla con los locales, pues todos estaban emocionadísimos con que el Tren Maya no solo en la construcción está generando una lana, sino que además va a generar turismo. ¿De dónde sacaron esa idea? Pues de lo que les contó el cuentero. Ya hoy sabemos que no genera nada, ¿no? Ya están ahí los datos de que el costo de operación ronda 12,000 millones de pesos, los ingresos 100 millones. Todo lo demás hay que financiarlo con el dinero de usted, que para eso paga usted impuestos, ¿no? Entonces, en estas entidades, las de la península de Yucatán, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, el voto a favor de Claudia Sheinbaum promedia 72%. En Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, que les fue bien durante este periodo, insisto, en comparación con cómo venían, casi 70%. En las otras entidades empieza uno a sumar y todas las entidades al sur del paralelo 20, es decir, de la Ciudad de México, del norte de la Ciudad de México para abajo, todas ellas promedian 64% de voto a favor de Sheinbaum. En las entidades al norte del paralelo 20, la votación es de 54%. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto económico fue significativo. Por un lado, esta burbuja de ingresos que ya hemos platicado, que se sustentó, por un lado, en las remesas, que esas fue suerte, pues, que llegó más dinero. En el reparto de efectivo, esa no fue suerte, esa es compra de votos con dinero de todos nosotros en beneficio de una sola fuerza política. Y finalmente, el aumento salarial, presionado desde el gobierno y que, pues, los empresarios aguantaron todo el tiempo en su idea de que cuando se fuera López esto iba a mejorar. En realidad lo que está ocurriendo es que han ido contratando menos personas porque no pueden aguantar los aumentos salariales del mínimo, eso de 20% cada año. Hombre, en una economía improductiva como esta, no se puede. Y para los que exportaban, además les empezó a pegar la apreciación del peso y pues peor. Entonces, pues se dejó de generar empleo. Para que tenga usted una idea, en los años anteriores a 2018 se generaban en promedio, o crecía el empleo formal en promedio, 4% anual. Durante el periodo del sexenio pasado, el crecimiento en los empleos no llegó al 2%, quedó un tantito abajo. Entonces se redujo a la mitad la generación de empleos para poder pagar los salarios elevados. Pero pues lo que aguantaron, con eso alcanzó para que la gente se sintiera rica y dijera, pues mejor seguimos con el que está. ¿Cuántos? Pues en principio como la mitad, no mucho más de la mitad, 54 le digo en los estados del norte. Pero en los estados del sur, además de esta base de ingreso que creció igual que en todos los demás lugares, tuvieron la derrama de los elefantes blancos. Dos Bocas, el Transísmico, el Tren Maya, lo que fuera que cayera en estados que llevaban casi 40 años en contracción, pues les cayó del cielo. Y se emocionaron y votaron por la señora Sheinbaum. Todas esas construcciones, como sabemos, estamos perdiendo dinero con ellas. Ya le ponía el ejemplo del Tren Maya, no solo lo que costó, que ronda 500,000 millones de pesos, sino que hay que estar pagando 10,000 millones de pesos cada año adicionales para que funcione el trenecito. Y con eso muevas unos cuantos turistas, que no van a ser muchos y que en el tiempo se van a ir reduciendo, porque pues la novedad del trenecito se va a acabar. Dos Bocas sigue sin refinar, igual nos costó 500,000 millones de pesos y no va a refinar, a lo mejor el próximo año, es decir, el 26. Cuando refine tampoco va a resolver nada porque el problema que traemos en Pemex es inmenso. Del transísmico no sé finalmente si logran hacer algo. Lo único importante que podías hacer en el transísmico es usarlo para desarrollar parques industriales, las zonas económicas especiales que propuso Peña Nieto y que boicotearon desde el PRD y desde Morena. Bueno, es lo que ahora Morena quiere hacer. No sé si lo logren, porque en este momento la confianza en México no es la más alta de la historia, ¿no? Vamos a ver. Pero eso fue lo que generó el voto abrumador. Con ese voto no alcanzaba para la mayoría calificada, usted lo sabe, tuvieron que hacer trampa, tuvieron que conseguir que los consejeros del INE, no todos, pero la mitad de ellos, y 4 de los 5 magistrados en el Tribunal Electoral les dieran curules que no merecían. Y luego en el Senado, pues usted sabe, hubo
compra de personas, con amenazas, con dinero, con lo que usted quiera, y por eso tienen la mayoría que tienen y por eso tienen el control. Entonces corregimos lo que habíamos dicho aquí mucho tiempo. No hay evidencia de un fraude el día de la elección. Sí está claro que el voto a favor de Sheinbaum fue financiado en una campaña muy larga con el dinero de usted. Se usó el dinero público para financiar a una fuerza política. Eso se llama corrupción, pero no es exactamente el fraude electoral. Entonces,